La palabra de Dios en Romanos 8, versículo 1 dice, poneme lentes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros ya estamos en Jesucristo, al menos que haya alguien que no lo esté aún, que no haya entregado su corazón al Señor, lo puedo entender. Pero es difícil a veces decir, sí, lo entendemos. Cuando leemos la palabra decimos, verdad, es cierto. No debe haber autocondenación en un cristiano. Pero lo tenemos día con día. Porque día con día pecamos. Y a veces vivimos atrapados en esa condenación. ¿Por qué no lo hicimos así? ¿Por qué caímos de tal manera? Y cuando Pablo escribió esto, quiso explicarnos a todos la libertad. La libertad que hay en Cristo. Hace como un par de años atrás estaba en una situación también un poco difícil. Siempre estoy en situaciones difíciles. Y me acuerdo que ese día me tocaba predicar y me fui al Dollarama que está cerca de mi casa. Y estaba haciendo cola y estaba apresurado y al mismo tiempo pensando en todas las cosas, ¿por qué lo hice de tal manera? ¿Por qué caí así? ¿Por qué respondí de tal manera? ¿Por qué no actué como un cristiano en cierta situación? Y estaba en la fila y escuché la voz de Dios que me decía, ¿crees que Jesús murió por los pecados? El día que aceptaste, yo acepté al Señor, recibí al Señor en mi corazón, el 15 de diciembre del 2007. ¿Crees tú que Él solamente pagó los pecados hasta el 2007? No, hasta el último día que estemos, hasta el último segundo de respiro. Él ya sabía, Él sabe, y porque lo vivió en carne propia, sabe la debilidad y sabe las aflicciones en las que atravesamos nosotros. Y Él murió por esos pecados, los pecados que aún cometeremos más adelante. La autocondenación y la culpabilidad no es de Dios, porque dice aquí que ya no hay condenación ninguna para aquellos que están en Cristo Jesús. Y si vamos a otro capítulo, que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, no nosotros. Dios, tu Padre, el mío, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, nos limpia. Porque es verdad, cometemos errores, pero bueno, ¿cómo seguimos a través de esto? Y es importante que eso lo entendamos porque, y tú dices, bueno, ¿lo confieso dónde? O sea, tomamos un tiempo en la iglesia cada domingo para que pasemos el micro y confesemos nuestros pecados ante la iglesia. No es necesario. La confesión, a veces lo vemos o lo traemos para aquellos que vienen de tradiciones católicas, de ir y meterte un cubito de madera y decir lo que sientes. Pero la verdadera confesión está delante de un hombre. La verdadera confesión está delante de Dios. ¿Y por qué es necesario confesarlo delante de Dios? ¿Que acaso Dios no conoce el pecado que hemos cometido? ¿O el pecado que hemos pensado? ¿O la maquinación que hay en nuestro corazón? Él lo sabe. Técnicamente no necesita, pero nosotros al reconocerlo y al confesarlo, tomamos conciencia de aquel punto y gravedad del pecado. Porque lo final que queremos es salir de ahí. No queremos vivir. La palabra de Dios dice en un versículo que nosotros ya no practicamos pecado. Entonces ya no vamos a pecar. No, sí pecamos, pero no lo practicamos. Yo no voy adrede a hacerlo. O sea, yo no voy a buscar el pecado. Yo no vivo en esa condición pecaminosa. Pero me confronto a situaciones normales de día a día, en las que no siempre respondo como debo responder, o no siempre pongo la mejilla como debo ponerla. Por eso es importante que lo confesemos delante de Dios. Es importante que lo hagamos a cada noche. A veces el orgullo de hombre te es difícil decir, mi mujer tenía razón. Si te cuesta un poquito, confiésalo ante Dios. Vas a ver que Dios va a ir trabajando tu punto para que después te acerques a tu mujer y le digas, sí, tenías razón, me equivoqué. O con nuestros hijos. Porque a veces pensamos, sí, le embarramos, no debimos haber hecho de tal manera, pero no tenemos
la capacidad de decir a nuestros hijos: perdón, me equivoqué. Y es importante que ellos conozcan que tu papá no está libre o exento de error o de pecado. Tu papá también peca todos los días, por más que predica, o por más que sirve en el audio, o por más que sirve en la alabanza, por más que solo escuche por el momento, somos y estamos expuestos al pecado. Hay un versículo de David, me encanta mucho, me encanta mucho la historia de David, y puedo ver ese corazón que muchas veces pecó, pero que nunca se excusó, sino que reconoció el pecado. Y hay un salmo, el Salmo 103, versículo 12. En esta versión, la Nueva Versión Internacional, dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Es decir, cuando tú confiesas estos pecados delante de Dios, dice la palabra que lo pone tan lejos como el occidente del oriente, de un lado al otro. Aquí está el pecado que cometiste, pero para Dios tú estás aquí, delante de Él. Delante de Él. Porque lo confesaste, porque de verdad sientes que te equivocaste, porque de verdad sientes y buscas esa necesidad de decir: Señor, sin ti la estoy embarrando, sin ti no puedo seguir viviendo así. Como decía la alabanza: si te tengo a ti, nada me hace falta. Es que Él nos complementa y pone esos pecados muy lejos de ti. Es decir, que la autocondenación y la culpabilidad de recordarte: fuiste un mal marido hace un mes, fuiste un mal padre hace 3 semanas. Si no está de Dios, si de verdad lo dejaste, si de verdad lo confesaste, ya no está más. Isaías 43:25, Dios le dice: yo soy el que borra tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Te das cuenta a qué punto? En la versión internacional dice: soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Entonces, la culpabilidad y la autocondenación no viene de Él. Porque una vez que hemos vaciado nuestro corazón delante de Dios, buscando su guía, su perdón sincero y honesto, ¿por qué no le podemos engañar a Él? Hay una alabanza de Jesús Daniel Romero que dice: delante de ti no te puedo engañar, soy vacío. O sea, no podemos mentirle a Dios. Aquí me puedo tal vez aparentar que soy un buen esposo, un buen padre, un buen profesional en mi trabajo, un buen amigo, pero ante Dios yo no puedo mentirle. No puedo. Él me conoce tal cual es. Por eso es importante que recordamos y entendamos que la culpabilidad que te está hoy fastidiando, que no te deja avanzar, porque hay gente que carga culpabilidad, o tenemos a veces culpabilidad, que nos cuesta avanzar, nos retiene a avanzar hasta donde Dios nos quiere llevar. Hay unos que son más pequeños, otros que cargan mucho más peso. Si queremos avanzar en esta vida cristiana, en este caminar, en esta carrera, como decía Pablo, necesitamos andar ligeros de eso, soltar esa culpabilidad.